En la cúspide del mundo, donde las nubes tejían un el perpetuo y el aire mismo vibraba con la esencia de la divinidad, se alzaba el Olimpo. Sus palacios, forjados con eterio oro puro, resplandecían bajo un sol eterno que no conocía ocaso. Cada columna, cada fresco, cada estatua era una oda a la perfección, una manifestación del orden cósmico que los olímpicos, en su majestuosidad inquebrantable, representaban. Era una noche de festín, una más entre innumerables, donde el néctar fluía como ríos dorados y la ambrosia perfumaba el aire con su dulzura embriagadora. La risa de Afrodita, el grave murmullo de Sos, el brillo sagaz en los ojos de Atenea, todo concurría en una sinfonía de poder y belleza. El centro de la atención, como tantas veces, era Apolo. Sentado en un trono de marfil y perlas, pulsaba las cuerdas de su lira dorada con una maestría que conmovía hasta las estrellas. Las notas, diáfanas y sublimes, danzaban en el aire, envolviendo a los dioses en un trance de armonía pura. Hércules bebía con gozo, Hera sonreía con complacencia y hasta el taciturno Hades, de visita por el festín, parecía encontrar un leve consuelo en la melodía. La música era un reflejo del cosmos ideal, una promesa de que, en el reino de los dioses, nada podía estar fuera de lugar. Pero incluso en la más perfecta de las melodías, una nota discordante podía surgir. Fue entonces cuando una figura esbelta, de ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie, se inclinó ligeramente desde su asiento modesto, casi imperceptible entre la grandilocuencia divina. Era Momos, el daimon de la crítica, nacido de la noche misma, cuya existencia era un recordatorio constante de que ni siquiera lo divino era intocable, con una voz que apenas se alzaba por encima del murmullo de la música, pero que de algún modo cortó el aire como un cristal afilado. Señaló: Maestro Apolo, vuestra melodía es, sin duda, un bálsamo para el alma. Sin embargo, la tercera cuerda de vuestra lire no está un ápice desafinada, apenas perceptible, cierto. Pero el oro de la perfección no debería admitir impurezas, ¿no creéis? Un silencio momentáneo, pesado y denso, descendió sobre el gran salón. Las risas se extinguieron. El tintineo de las copas cesó. Apolo, con la mano aún sobre las cuerdas de su instrumento, frunció el ceño imperceptiblemente. Los demás olímpicos intercambiaron miradas de reojo, algunas de curiosidad velada, otras de irritación apenas contenida. Era una intervención tan sutil como punzante, una pequeña grieta en el brillante cristal de su autopercepción. Momos, ajeno a la incomodidad que había sembrado, solo ofreció una sonrisa ladeada, como quien acababa de revelar una verdad obvia para todos, menos para aquellos que se negaban a verla. Apolo, recuperándose del ligero sobresalto, bajó la mirada a su lire, con un dedo pulsó la tercera cuerda. El sonido, a ojos y oídos de los mortales, habría sido inmaculado, pero para el dios de la música, el ligero matiz de desafinación que Momos había percibido era innegable. Un suspiro casi inaudible escapó de sus labios. Una aguda observación, Momos concedió a Apolo. Su voz templada, aunque con un dejo de frialdad. Un leve desajuste, sin duda. Con un movimiento experto, ajustó la clavija y la nota recuperó su pureza absoluta. El incidente, para él, había terminado. El aire en el salón no recuperó de inmediato su ligereza anterior. La música de Apolo volvió a fluir, tan perfecta como siempre. Pero una imperceptible fisura se había abierto en la fachada de la impecabilidad divina. Hércules carraspeó, incómodo. Afrodita se abanicó con languidez. Pero sus ojos verdes se posaron un instante en Momos con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Incluso Sus, que había permanecido impasible, dirigió una mirada fugaz al daimon. Una chispa de autoridad y advertencia en sus ojos tormentosos. Era la primera vez que la armonía del Olimpo había sido tan descaradamente y certeramente interpelada por una voz tan singular. Momos, ajeno e indiferente a las miradas y el tenue cambio de humor, volvió a su asiento con la misma expresión enigmática. No hubo en él ni rastro de triunfo, ni de vergüenza. Simplemente había enunciado una verdad, por insignificante que pareciera a los ojos de los demás. Para los olímpicos, la divinidad implicaba una perfección inherente, una intocabilidad que rara vez se ponía en tela de juicio. Momos, sin embargo, era el espejo incómodo, el eco persistente que recordaba que, incluso la gloria más resplandeciente podía albergar una mota de polvo, un tenue velo sobre su brillo. Su presencia era, para ellos, una disonancia molesta. Una mosca en el ámbar que se toleraba por costumbre, pero cuyo zumbido ya empezaba a hacerse más audible. La festividad reanudó su curso. Pero el sabor del néctar y la dulzura de la ambrosía parecían haberse atenuado. Una capa invisible de incomodidad se había posado sobre la magnificencia del salón. Momos, con su sonrisa enigmática, se había desvanecido de la atención central, pero su presencia seguía siendo una sombra persistente, un recordatorio incómodo. Los dioses, acostumbrados a la adulación y la admiración inquebrantable,
se encontraban de pronto bajo una nueva clase de escrutinio, uno que no buscaba la belleza o la fuerza, sino la fisura. La imperfección, y la fisura, por pequeña que fuera, Momos la encontraría, no siempre con palabras, a menudo con una mirada penetrante, un gesto sutil o un suspiro apenas audible. Observaba a Hércules tropezar al acercarse a su copa, notaba un ligero desorden en el velo de Deméter, o la milésima de segundo de vacilación en el gesto de Afrodita al posar su mano en el hombro de Ares. Eran nimiedades, detalles que cualquier otro ser pasaría por alto. Pero en el reino de la perfección olímpica, Momos los elevaba a la categoría de disonancias, de manchas en el lienzo inmaculado. Lo que al principio se había tolerado como una excentricidad de un daimon nacido de la noche, comenzó a transmutarse en una irritación soterrada. Ars gruñía con desdén al pasar junto a Momos, sintiendo el peso invisible de su juicio sobre sus hombros. Atenea, la diosa de la sabiduría, notaba cómo su habitual calma se perturbaba ante la idea de que Momos pudiera encontrar algún defecto en su lógica perfecta. La paciencia de los olímpicos basta como sus dominios. Comenzaba a erosionarse grano a grano, comentario a comentario, mirada a mirada. Incluso Sus, cuya majestad rara vez se veía afectada por la opinión ajena, comenzó a dirigir miradas más largas y frías hacia el daimon. El rey del Olimpo valoraba por encima de todo el orden y la armonía, y Momos era la personificación de la disonancia. Su crítica, aunque en apariencia insignificante, corroía la imagen de infalibilidad que los dioses proyectaban y en la que se complacían. Era una mosca que zumbaba demasiado cerca del oído de la divinidad. Una voz que recordaba que, incluso en el Olimpo, la perfección era una aspiración, no siempre una realidad inmutable. Momos no se detuvo en las liras o los velos. Su mirada se posaba en los cimientos mismos de la gloria olímpica. Observó cómo el fragor de la forja de Hefesto, aunque poderoso, dejaba pequeñas imperfecciones en el filo de una espada recién creada. Notó la frivolidad de Afrodita, no solo en su risa, sino en la ligereza con la que cambiaba de amante, una volubilidad que, para Momos, deslucía la sacralidad del amor que ella encarnaba. Incluso la brutalidad de Ares, vista en un entrenamiento, no era para el signo de fuerza pura, sino de una falta de estrategia. Un derroche de energía sin arte. Sus comentarios, a menudo no verbalizados, sino expresados en un suspiro, una inclinación de cabeza o una mirada de desaprobación apenas velada, eran como pequeñas gotas de ácido que caían sobre la armadura inmaculada de la divinidad. La tolerancia inicial se desvanecía en la molestia. Ars, siempre propenso a la cólera, fue el primero en mostrar su furia de manera más abierta. Un día, mientras pulía su lanza tras un simulacro de batalla, Momos se acercó, sin decir palabra, señaló con el dedo un pequeño rasguño en la empuñadura. Una marca que el dios de la guerra había pasado por alto. Ars, con un rugido que hizo vibrar el aire, lanzó la lanza contra una columna de mármol. «Maldito sea tu ojo, Momos. ¿Acaso no hay nada que te complazca en este reino?», exclamó, sus ojos ardiendo con fuego. Su voz tan cargada de resentimiento que incluso los dioses cercanos se tensaron. Afrodita, por su parte, respondía a sus veladas críticas con un gélido desprecio, ignorando su presencia o girando la cabeza con ostentosa indiferencia, susurrando comentarios despectivos a sus ninfas cercanas. La incomodidad que Momos sembraba ya no era un murmullo, sino un zumbido perceptible que alteraba la atmósfera del Olimpo. Las reuniones se volvían más tensas en su presencia. Los dioses evitaban sentarse cerca de él en los banquetes, creando un pequeño círculo de vacío a su alrededor. Se había convertido en un paria silencioso, cuya mera existencia era una provocación. Los comentarios ya no eran recibidos con una ligera irritación, sino con un profundo resentimiento que comenzaba a gestarse en sus corazones divinos. La idea de la perfección inherente se veía constantemente desafiada y el daimon de la crítica, lejos de ser un recordatorio inocuo, se convertía en una herida abierta en su orgullo. Incluso la inquebrantable paciencia de Sus se estiraba hasta el límite. El señor del rayo veía en Momos no solo una molestia personal, sino una amenaza al orden cósmico que él tanto valoraba. La crítica persistente, aunque aparentemente menor, socavaba la autoridad divina y la cohesión de los olímpicos. No era solo la imperfección lo que Momos señalaba, sino la pretensión de infalibilidad. Sus, con el ceño fruncido más a menudo de lo habitual, comenzaba a contemplar que una mosca tan persistente, por muy nacida de la noche que fuera, no podía seguir pululando libremente por los salones inmaculados del Olimpo. La idea de un castigo, de una medida drástica para restaurar la armonía y el respeto, empezaba a tomar forma en su mente soberana. La invisible pared alrededor de Momos se hizo tangible, una barrera fría de desaprobación. Ya no eran solo miradas de reojo, sino giros de cabeza ostensibles cuando se acercaba.
Silencios incómodos que descendían sobre las conversaciones y susurros que se extinguían abruptamente a su paso. Los banquetes, antes bulliciosos, ahora presentaban un patrón de asientos donde el espacio alrededor del daimon era siempre el más amplio. Los dioses, en su orgullo divino, sentían que su misma presencia era una afrenta continua, un recordatorio viviente de las imperfecciones que se esforzaban por ignorar o esconder. El Olimpo, otrora un bastión de armonía imperturbable, se había infestado de una disonancia persistente, un zumbido de irritación colectiva que amenazaba con convertirse en un clémer. Sus, que había sido testigo de esta progresiva alienación, ya no veía la situación como una mera molestia personal. Su rostro, habitualmente sereno en su poder, mostraba ahora una línea de preocupación entre sus cejas. Para el Señor del Olimpo, el reino de los dioses no era solo un hogar, sino un reflejo del orden cósmico que él mismo garantizaba. La crítica incesante de Momos, su persistente búsqueda de la mácula, no solo hería la vanidad divina, erosionaba la percepción de invulnerabilidad y perfección que sustentaba su autoridad y la cohesión del panteón. La infalibilidad era una piedra angular de su reinado, y Momos la picoteaba sin cesar, gota a gota, amenazando con derrumbar el delicado equilibrio de su dominio. La paciencia del padre de los dioses se agotó finalmente, una noche. Tras un consejo donde la tensión por la presencia de Momos era palpable, sus convocó a un grupo selecto de olímpicos a sus aposentos privados. Su majestuosa esposa era la sabia Atenea, el implacable Poseidón y el resplandeciente Apolo. No hubo necesidad de grandes discursos ni de largas deliberaciones. Sus miradas se encontraron. Una comprensión mutua de la inaceptable situación se forjó en el aire cargado. Hera, con su el pragmatismo y fría determinación, fue la primera en articular el pensamiento que pesaba sobre todos. Su existencia es una ofensa. Padre, no podemos permitir que siga mancillando la pureza y la dignidad de este reino. Los demás asintieron en silencio, sus propios resentimientos individuales fusionándose en una resolución compartida. La sentencia tácita estaba dictada, sellando el destino del daimon de la crítica. A la mañana siguiente, el aire sobre el Olimpo se sentía inusualmente denso, cargado no de la habitual magnificencia, sino de una expectación ominosa. Sus, con su ceño fruncido y sus ojos relampagueantes, convocó a Momos ante el Gran Consejo. El daimon apareció, flanqueado por dos robustos hecatonquires, sus miradas más curiosas que amenazantes. Momos, como siempre, no mostraba ni rastro de miedo o sumisión, su sonrisa enigmática apenas diseñaba. El resto de los olímpicos se congregaron en el salón del trono. Sus rostros una mezcla de solemnidad y una apenas velada satisfacción. Ya no había susurros ni desvíos de la mirada, la hora del juicio había llegado. Sus se irguió en su trono de ébano, su voz retumbando con la autoridad de las edades. Momos comenzó, su tono grave y definitivo, ha sido tolerado en este reino, nacido de la noche, como un eco de la verdad que a veces no silud. Pero tu verdad, Daimon, es un veneno. Tu crítica, antaño una excentricidad, se ha convertido en una afrenta constante, una herida purulenta en el cuerpo inmaculado del Olimpo. Has mancillado la dignidad de los dioses, señalado la mota en el sol, la fisura en el éter mismo. Tu voz ha sembrado la disonancia, donde solo debía haber armonía, y tu presencia erosiona los cimientos de nuestro orden y nuestra autoridad. Sus palabras no eran solo una acusación, sino el reflejo del resentimiento colectivo que había crecido. Momos inclinó la cabeza, no en sumisión, sino como si sopesara las palabras de Sus con una ironía apenas contenida. Una ligera risa sin alegría escapó de sus labios. Así, padre de los dioses, respondió, su voz serena pero cortante, la perfección no tolera el espejo que muestra sus imperfecciones. Preferís la ilusión a la verdad, el confort del autoengaño a la incomodidad del autoexamen. ¿Es acaso una mancha en vuestro reino que alguien vea lo que vosotros os negáis a ver? Si la armonía del Olimpo es tan frágil que un leve suspiro de la realidad puede quebrarla, entonces quizás no era tan inquebrantable como pretendéis. Sus ojos penetrantes recorrieron los rostros de los dioses, deteniéndose un instante en Apolo, en Ares, en Afrodita, en una última muda sentencia de su juicio. La calma de Momos, su última punzada verbal, solo avivó la ira de Sus. El rey de los dioses levantó el cetro del rayo, y un trueno se corresonó por el salón. Basta, clamó. Tus palabras solo confirman tu incapacidad para coexistir con la magnificencia de lo divino, por la autoridad que me confiere el cosmos. Por la armonía del Olimpo que juré proteger, te destierro. Serás expulsado de estas cumbres, tu presencia nunca más mancillará el éter de nuestro reino. Que los mortales, tan dados a la imperfección, sean tu nuevo auditorio. Fuera de aquí. Con un gesto imperioso, los hecatonquires avanzaron, no para atacarle, sino para escoltarle fuera, marcando el inicio de su exilio.
Los hecatonquires escoltaron a Momos, sus muchas extremidades poderosas pero sorprendentemente delicadas, guiándolo no hacia un calabozo, sino hacia la gran puerta dorada que se abría al vacío celeste. Los olímpicos observaron su partida con una mezcla de alivio y triunfo apenas disimulado. El aire, que segundos antes había estado tenso con la confrontación, comenzó a aligerarse como si una densa niebla hubiera sido disipada, mientras Momos cruzaba el umbral. La luz del Olimpo pareció retroceder. Las notas vibrantes de Apolo y las risas de Afrodita, silenciadas durante el juicio, parecieron reanudarse, aunque aún de forma tenue. Como si el reino estuviera recuperando el aliento tras una afrenta. No hubo gritos, ni lamentos, ni siquiera un atisbo de miedo en los ojos de Momos. Su figura esbelta, envuelta en las sombras de su nacimiento nocturno, simplemente se lanzó hacia el abismo que se abría bajo las cumbres. No fue una caída de humillación, sino una deliberada despedida. El éter resplandeciente del Olimpo se separó bajo sus pies, y el azul profundo del cielo mortal comenzó a surgir debajo. Las nubes, antes un dosel bajo el reino divino, se convirtieron ahora en un torbellino de formas algodonosas que lo engullían, separándolo para siempre de la perfección forjada en oro y luz. Los palacios dorados del Olimpo, inmaculados y altivos, se encogieron hasta convertirse en una joya lejana. Un punto brillante en el firmamento que Momos dejaba atrás sin un segundo pensamiento. El viento, que en las alturas divinas era una brisa perfumada, se convirtió en una ráfaga que despeinaba su cabello y sus vestiduras, marcando su transición de lo inmutable a lo mutable, de lo eterno a lo efímero. Con cada metro que descendía, el mundo de los mortales crecía bajo él, un tapiz de valles, montañas y océanos. Lleno de imperfecciones, sí, pero también de una vida tumultuosa y real que ahora sería su único dominio, su único auditorio. Mientras el Olimpo se cerraba tras él, recuperando su aparente serenidad, Momos comprendió que su exilio no era una condena, sino una liberación. Liberado de las cadenas de una perfección ilusoria, su mirada crítica, antaño una carga, se convirtió en su propósito. No buscaría el sol eterno del Olimpo, sino las sombras y las luces que bailaban en la existencia humana. Los dioses podían regocijarse en su expulsión, pensando que habían acallado la voz disonante, pero no sabían que, al desterrar al daimon de la crítica, habían sembrado una semilla de sátira en el corazón del mundo, una que florecería en mil formas inesperadas, y cuyo eco, a través de los mortales, algún día resonaría de vuelta hasta sus cumbres. El descenso culminó en un suspiro, no con un estruendo, sino con la quietud de una hoja que se posa en la tierra. Momos aterrizó en un prado cubierto de rocío, al borde de un bosque espeso, donde el aire, cargado de la humedad de la madrugada, olía a pino y a tierra mojada. El silencio no era el grandioso y expectante mutismo del Olimpo, sino uno puntuado por el murmullo de un arroyo cercano, el canto lejano de un ave y el zumbido de los primeros insectos. Sus ojos, acostumbrados al brillo etéreo y a la perfección inmutable de las alturas, se encontraron de pronto con una sinfonía de irregularidades, un tronco de árbol cubierto de musgo, una flor silvestre con un pétalo mordido, una piedra que no era perfectamente redonda. Fue una revelación. Aquí, en el reino de los mortales, la imperfección no era un defecto que ocultar, sino una cualidad inherente, una marca de autenticidad. Los caminos estaban llenos de baches. Las hojas de los árboles presentaban agujeros y hasta el canto del ave se desviaba ocasionalmente de una nota perfecta. Cada objeto, cada sonido, cada textura gritaba defectuoso a sus sentidos hiperrafinados y, sin embargo, había en ello una extraña y vibrante belleza. No había la pretensión de una perfección que no existía, solo la honestidad de lo que era, con todas sus marcas y sus fallas. Una sonrisa, esta vez desprovista de ironía y con un matiz de genuina satisfacción, se extendió por los labios de Momos. El Olimpo, con su oro inmaculado y sus pilares sin mácula, había sido una cárcel para su espíritu, un lienzo que se negaba a ser analizado. Este mundo, en cambio, era un vasto tapiz tejido con hilos rotos, nudos desordenados y colores desvanecidos, y era precisamente en esos detalles donde su mirada encontraba su verdadera vocación. Aquí, su crítica no sería una afrenta a una ilusión, sino una observación del tejido mismo de la existencia. El rocío en sus vestiduras, la ramita pegada a su cabello, el barro suave bajo sus sandalias, todo era tangible, real. Los dioses habían querido acallarle, desterrarle de su perfección, pero al hacerlo, lo habían enviado a su verdadero hogar, un lugar donde la vanidad no cegaba la visión y donde la verdad, incluso la más incómoda, podía encontrar un espacio para resonar. Miró hacia las nubes, donde el Olimpo se había desvanecido. Un último acto de desdén hacia su prisión dorada. Los mortales esperaban, sin saberlo, a su nuevo crítico, a la voz que no temería señalar la mota en el ojo del gigante. Se irguió, el rocío fresco calando sus sandalias, y respiró hondo el aire cargado de vida. No era el éter estéril del Olimpo, sino un aliento terrenal.
rico en los aromas de la tierra mojada y la savia de los árboles. La pretendida perfección de las alturas se le antojaba ahora una jaula de cristal, pulcra e inmaculada, sí, pero asfixiante, aquí. Cada grieta en la roca, cada hoja marchita, cada imperfección era un testimonio de una existencia que respiraba, que cambiaba, que no se avergonzaba de sus propias marcas. El exilio no era el castigo que Susa había creído imponer, sino el don de la autenticidad, un lienzo vasto y sin censura, donde su mirada encontraría infinidad de verdades que señalar. Su propósito, tan mal entendido entre los dioses, hallaba ahora su verdadero eco. Ya no sería la voz que señalaba una falla en un dios que se creía intachable, sino el espejo que mostraba a los mortales la complejidad de su propia humanidad, sus errores, sus vanidades, sus incoherencias, pero también su resiliencia, su absurdo y su capacidad de reírse de sí mismos. Momos comprendió que su crítica no era destructiva, sino una forma de iluminación, una luz cruda pero honesta, sobre las sombras y los rincones olvidados. Los olímpicos habían temido su juicio, los mortales, quizás, aprenderían a valorarlo. Con una determinación renovada, Momos levantó la vista hacia el horizonte, donde las primeras luces del alba teñían el cielo de tonos rosados y dorados, tan distintos del sol eterno del Olimpo. No había tristeza en su partida, solo una punzada de expectación. Se volvió y comenzó a caminar, adentrándose en el bosque. Sus pasos ligeros sobre la tierra húmeda. El mundo de los hombres lo esperaba, un reino de imperfecciones vibrantes y relatos inauditos. La sátira, su arma más afilada, estaba lista para encontrar su voz en la llanura de los mortales, para despojar de su pompa a la presunción y para reírse con los que se atrevieran a ver. Momo se adentró en el bosque. Los árboles centenarios formando una bóveda verde sobre su cabeza. El aire era más fresco aquí, más vivo, impregnado del aroma de la tierra y la promesa de lo desconocido. Tan distinto del estéril éter olímpico. Cada hoja que danzaba en la brisa, cada ramita quebrada bajo sus sandalias, era una pequeña imperfección, un testimonio silencioso de la vida real, sin los velos de la divina pretensión. Su sonrisa, antes enigmática, ahora portaba un matiz de descubrimiento. Este no era un destierro, sino un verdadero despertar. Su aguda percepción, antes una maldición que lo aislaba en la inmaculada esfera de los dioses, ahora se sentía como una brújula infalible. Ya no buscaría la mota en el ojo de un dios o la desafinación en la lire de Apolo. Su mirada se posaría en las arrugas de un campesino que reflejaban una vida de arduo trabajo, la jactancia desmedida de un guerrero mortal que creía haber conquistado el mundo, o la coquetería exagerada de una dama de la corte. Su propósito no sería humillar, sino desvelar las verdades incómodas. Esas pequeñas hipocresías y vanidades que tejían el entramado de la existencia humana, y hacerlo con una agudeza que los dioses jamás hubieran tolerado. Con cada paso, sentía el pulso del mundo. Un ritmo caótico pero vibrante que lo arrastraba. Estaba listo para observar, para aprender y finalmente para señalar con esa misma mirada que había irritado tanto a Susa y a todo el panteón olímpico. Pero esta vez, su crítica vendría envuelta en el ingenio, en la risa que desarma, en la punzada que enseña. El daimon de la crítica, como lo conocían en las alturas, había muerto en el Olimpo. La voz de la sátira, en cambio, acababa de nacer en los valles de los hombres, ansiosa por encontrar sus primeras narrativas, sus primeros blancos entre aquellos que, sin pretensiones de perfección, le ofrecerían un sinfín de historias y contradicciones. Los árboles, antes silenciosos observadores, ahora parecían cómplices de su nueva revelación. Momo se movía entre ellos con una ligereza antes desconocida. Su mirada ya no buscando el oro falso de la perfección divina, sino la honestidad cruda de la existencia terrenal, cada susurro del viento, cada sombra danzante en el suelo. Le hablaba de una realidad compleja y fascinante, donde la belleza residía no en la ausencia de defectos, sino en la autenticidad de sus marcas. Los dioses habían huido de su espejo, pero los mortales, tan inconscientes de su propia vanidad y sus contradicciones, serían un lienzo inagotable para su ingenio. No habría castigo en sus observaciones, sino una verdad liberadora. Envuelta en la risa y el absurdo, podría señalar la pompa de un rey que se creía inmortal, la hipocresía de un sacerdote que predicaba la virtud sin practicarla, o la futilidad de un amante que juraba amor eterno cada luna nueva. Cada inconsistencia, cada pose, cada pequeño engaño que los hombres se contaban a sí mismos, sería para Momos una pieza más en el mosaico vibrante de la humanidad. Así, el daimon desterrado no se convirtió en un marginado, sino en el guardián de una verdad diferente. Su exilio era, en realidad, el génesis de su verdadero poder. La voz de la crítica, antes ahogada por la ofensa divina, se transformaría ahora en el resonar eterno de la sátira, una fuerza que no destruiría, sino que iluminaría, desnudando la pretensión con ingenio y la arrogancia con humor. Y mientras el sol se alzaba, tiñendo el bosque de oro y sombras, Momos, el exiliado, supo que el Olimpo había perdido a su incómodo observador.
pero el mundo mortal acababa de ganar a su más perspicaz y divertido crítico. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.